¿Qué sería de la NFL sin un poco de drama? ¿Y qué sería del fantasy en temporada baja sin trades con impacto y daños colaterales? Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. En este episodio hablaremos de Jonnu Smith a los Steelers y todo el efecto dominó, incluyendo un trade inesperado, un tight end que sale del retiro, la actualización contractual de Terry McLaurin, posibles cambios en la ofensiva de los Chargers y Sean Payton que espera magia. Recuerden suscribirse al podcast si no lo han hecho para que no se pierdan todo el contenido que estaré haciendo en esta temporada baja, preparándonos para dominar y ganar nuestras ligas de fantasy. Dale click ya a suscribirte, activa la campanita y vámonos con la dosis semanal de notas NFL. Empecemos con el tema de Jonnu Smith a los Steelers. Y obviamente aquí hay muchas implicaciones, no solo para Jonnu Smith, sino también para Pat Freiermuth. Empecemos con el sujeto que cambió de equipo. Jonnu Smith. Malas noticias para él. Un insider ya, este tema del trade tiene tiempo resonando como rumor, o tenía tiempo resonando como rumor en la NFL, y en cuanto se da el trade, un insider de los Steelers dijo que Pittsburgh planea utilizar a Jonnu Smith como tight end, en el slot, incluso como fullback. Y esto no debería de sorprendernos en lo absoluto, porque Jonnu Smith se reencuentra con Arthur Smith. Coincidieron ambos en los Falcons. Justo el año en que coincidieron fue cuando llegó la explosión de Jonnu Smith, y en aquella ocasión Arthur Smith utilizó a Smith por todos lados. 274 snaps como tight end, 268 snaps como wide receiver en el slot y 29 como fullback. A muchos pudiera entusiasmarle porque Smith viene de tener su mejor temporada, pero creo que en los Steelers no estará ni cerca de tener un entorno tan favorable. Creo que hay que presupuestar un bajón considerable en targets y hay que bajarlo en rankings inmediatamente. Jonnu Smith pasa de ser un target a tener en la mira como un tight end top 8 a estar ahí en la rayita de quizá poder ser un top 12, pero yo no lo veo constante, productivo. La verdad es que me conflictúa, porque es una ofensiva, la de los Steelers, que va a correr primero. Sí, les faltaban armas alrededor de Aaron Rodgers, pero yo no sé si Jonnu Smith sea realmente lo que necesitaban. A mí me hubiera gustado más alguien del lado opuesto a DK Metcalf. Pero bueno, Jonnu Smith tiene esta versatilidad, lo entiendo, la lógica, un jugador con el que ya tuviste cierto éxito, hablando de Arthur Smith, así que hace lógica, pero para Fantasy Football es terrible. Terrible para Jonnu Smith, pero aún más terrible para Pat Freiermuth, porque pasó de ser un posible tight end top 12 con la llegada de Rodgers a ser no drafteable. Así de sencillo. Olvidémonos de Pat Freiermuth de momento, porque no vale la pena ni siquiera seleccionarlo en últimas rondas. Pero no todo es pesimismo aquí. Obviamente, del lado de los Dolphins, hay varios que se benefician de la salida de Jonnu Smith y se benefician con este trade. Tyreek Hill y Jalen Waddle de inicio, más targets para ellos, a pesar de lo que voy a hablar un poquito más adelante, que acaba de suceder hace unos instantes. Lo que sucedió hace unos momentos no cambia el panorama que preveo para los Dolphins y su juego aéreo. Al que más benefició el trade de Jonnu Smith es a Devon Achane. Podría andar ya en rangos de 85-90 targets y al menos 75 recepciones. Y hay que dimensionar el tema de las recepciones y la importancia en ligas PPR. 75 recepciones son 75 puntos fantasy extras. Cada touchdown nos da 6 puntos. Estamos hablando que 75 recepciones equivalen a más de 10 touchdowns anotados en fantasy. ¡Wow!
lo que puede aportar a Chan por aire y con esta expectativa de mayor volumen, me encanta. Es muy posible que vuelva a ser líder en recepciones entre running backs esta temporada y no hay duda que debemos considerarlo como un top 5 o incluso ir más allá. Es De'Von Achane, candidato a ser top 3 y estar solo por debajo de Villan Robinson y Saquon Barkley y por arriba quizá de McCaffrey, de Ashton Jeanty o de Derrick Henry. Lancé una encuesta en Twitter, en X, donde los resultados fueron realmente interesantes. La última vez que vi los resultados, Achane lideraba con 31%, McCaffrey 30%, Jeanty 25% y Henry 14%. Esto nos da un indicador de que la comunidad fantasy está prefiriendo a De'Von Achane por sobre todos estos running backs. El potencial de De'Von Achane está ahí, sin importar lo que hayan hecho los Dolphins el día después del trade de Jonnu Smith. Porque después del trade de Jonnu Smith vino un efecto dominó, no solo de reportes, sino también de lo que terminó sucediendo. Un trade que de verdad no veía venir. Vamos a ver primero lo que sucedió después del trade de Jonnu Smith, porque ahí empezó la especulación. Todo el mundo empezó a hablar que si Michael Mayer estaba disponible para ir a los Dolphins, que si los Raiders querían o no tradearlo, que si Noah Fant era un candidato a salir de los Seahawks. Incluso se llegó a especular que Mark Andrews podía ser un target en la mira de los Dolphins para hacerse de él. Cualquiera de estas opciones hubiera sido mejor para los Dolphins, pero no para De'Von Achane, Tyreek Hill y Jalen Waddle. Los Dolphins hicieron un trade con los Giants. Ni siquiera lo puedo leer de lo incrédulo que esto parece. Sacaron del retiro a Darren Waller. Perdón, pero creo, y con todo el respeto a Darren Waller, y miren que fue uno de los favoritos aquí en este podcast y también en los Fantásticos, pero la época de Darren Waller ya pasó, por favor. Creo que Darren Waller iba a tener más éxito en 2025 en su faceta de rapero que como tight end en la NFL. Tiene casi 33 años. Su último año en la liga fue el 2023. En sus últimas 3 temporadas se perdió al menos 5 juegos en cada una. En las 2 últimas promedió 9.4 puntos fantasy por juego. Sinceramente, no entiendo qué están haciendo los Dolphins, por más barato que haya salido Darren Waller. Este es un trade que, hablando propiamente de Darren Waller, no me entusiasma para fantasy y que, como ya dije, tiene poco impacto en lo que preveo la salida de Jonnu Smith podría beneficiar a las opciones aéreas de los Dolphins, incluyendo su running back. Porque hay que analizar el último año de Darren Waller para ver dónde estamos parados y qué podemos esperar, al menos de Darren Waller. En su último año con los Giants, insisto, se perdió varios juegos, pero fue el tight end 8 en target share con 20.6%. Es decir, estuvo bastante involucrado dentro de la ofensiva de los Giants, pero ese target share tan alto solo le bastó para hacer el tight end 7 en recepciones, el tight end 16 en yardas recibidas y el tight end 13 en puntos fantasy por juego. ¿Creen que podamos esperar más de Darren Waller porque llega a la ofensiva de los Dolphins? La edad es implacable para la gran mayoría, salvo quizá Mike Evans, Derrick Henry. A todos el bajón de la edad les cae. A Darren Waller le cayó y por eso se retiró y por eso empezó con la faceta de rapero. Quizá por ahí, si lo encuentras en la última ronda de tu draft, dices, bueno, ¿qué más da? Me la juego con Darren Waller a ver si pudiera explotar, porque talento tiene. Pero no hay que esperar una temporada top 12 de Darren Waller, ni sobreentusiasmarse. Si alguien más en tu liga está dispuesto a emplear un pick de ronda 10, 11, 12, 13 por Jonnu Smith, déjalo que lo haga.
que lo haga. Muy probablemente Darren Waller para la semana 4 o 5 vaya a estar de regreso en la agencia libre o en waivers en tu liga. Vayamos con más noticias. Hay actualización sobre Terry McLaurin y los Commanders. Esta es una de las historias que más hay que seguir de cerca durante el off-season. Y aquí el reporte, lamento decirles, no es nada alentador, porque existe una brecha considerable entre las pretensiones contractuales de Terry McLaurin y lo que quieren ofrecerle los Commanders. Hay que recordar que McLaurin está en su último año de una extensión de 3 años que firmó en 2022. También hay que recordar, por más que nos entusiasme lo que hizo McLaurin la temporada pasada, es un wide receiver que está a punto de cumplir 30 años. Y yo sé que la curva de producción de los wide receivers, el declive de edad, suele llegar un poco más tarde que, por ejemplo, a los running backs, a quien a los 29 o 30 años ya nos producen muchas incógnitas. Con los wide receivers da para un poco más de edad. Viene de su mejor temporada. La diferencia de quarterback, el efecto que tuvo Jayden Daniels en Terry McLaurin fue totalmente evidente. McLaurin de 2021 a 2023 anotó 14 touchdowns. La temporada pasada, McLaurin anotó 13 veces. Sí, ese es el efecto Jayden Daniels. ¿Y cómo no va a tener un efecto positivo en sus wide receivers siendo Jayden Daniels? El tema es que McLaurin quiere alrededor de $30 millones por año. Esto estamos hablando de dinero top 10. Vamos a ver si logran llegar a un acuerdo y si esto se sigue estirando, si Terry McLaurin se va a presentar o no al campo de entrenamiento. Eso va a ser clave. Otra de las notas que vi durante la semana son de posibles cambios en la ofensiva de los Chargers. Por desgracia, no nos referimos a un cambio de volumen, sino en esquema. De todas maneras, me parece que son buenas noticias. Algo que le hizo falta en el 2024 a este equipo fue el juego vertical. Por más que Ladd McConkey nos entusiasme, Ladd McConkey no es ese jugador que va a ser buscado en profundidad. Pero la adición de Ter Harris y el novato también tight end Oronde Gadsden podrían ser clave para desbloquear este juego vertical y por ende perfilar mayor eficiencia en esta ofensiva. Porque obviamente todas las miradas defensivas estarán alrededor de Ladd McConkey, pero cuando tienes estas opciones verticales, tú tienes también como defensa que bloquear esas jugadas grandes y a lo mejor esto va a permitir que Ladd McConkey tenga más espacio, que tenga menos marca, sobre todo más pegada, y que Ladd McConkey a través de las yardas después de la recepción pueda ser incluso más productivo. Así que esto de alguna manera son buenas noticias para los Chargers, para Ladd McConkey en específico. Y para cerrar este episodio, resulta que Sean Payton quiere magia. Pero no una magia que vaya a afectar positivamente a la ofensiva. Yo cuando leí esto dije, ok, quiere magia, espero que él sea el mago que aporte esa magia a la ofensiva de los Broncos. No sé si a rangos de lo que vimos el año pasado, pero que revolucione aún más esta ofensiva con Bo Nix, con Courtland Sutton, con Evan Engram. Pero no se refería a eso. Lo que quiere Sean Payton es que mágicamente el depth chart de los running backs, así en automático, se revele por sí mismo. Esta frase suena como de película de quiero que se me revele a sí mismo quién será el running back principal en los Broncos. Señor, eso no se va a revelar por sí mismo. O sea, sí de alguna manera, porque obviamente lo que hagan los jugadores durante training camp y pretemporada determinará por sí solo quién sea el running back principal. Pero aquí lo interesante
es que por más que perfilemos a J.K. Dobbins de momento como el corredor principal y R.G. Harvey por ser novato, el corredor de cambio de ritmo, el versátil, el que pueda ser utilizado en juego aéreo, estas declaraciones me parece que pudieran perfilar una auténtica batalla en training camp por el puesto principal. Así que no hay que descartar que R.G. Harvey pudiera ser el corredor principal para iniciar la temporada, pero esta es otra de las batallas más importantes que hay que seguir de cerca durante el off-season, y para eso hay que estar al pendiente del Estadio Fantasy Podcast, hay que estar al pendiente de los fantásticos, del contenido de NFL Fantasy en español y obviamente adquirir el Draft Kit de Estadio Fantasy que ya está a la venta en estadiofantasy.com. Recuerden que el Draft Kit incluye todas las actualizaciones que se hagan de aquí a principios de septiembre. Esto va a ser todo por hoy. Estamos en la época en la que es muy importante detectar antes que nadie qué importa y qué es meramente humo. No olvides suscribirte y dejar tu reseña. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.